¿En algún momento te han pedido una tarjeta de presentación? Saca la billetera y no tienes. Ya eso pasó a la historia. Mi nombre es Oscar León y hoy te voy a enseñar cómo crear una tarjeta de presentación totalmente interactiva. Para iniciar vamos a utilizar la herramienta de Canva. Si no sabes utilizar la herramienta de Canva, te voy a dejar en la descripción de este video un pequeño tutorial donde te explico paso a paso y en 15 minutos cómo utilizar esta poderosa herramienta. En esta ocasión voy a utilizar la versión Pro. Sin embargo, lo pueden hacer también con la versión gratuita. Hay ciertas limitaciones que trae la versión gratuita, sin embargo, con lo que les voy a explicar lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Una vez que arrancamos con la herramienta, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar acá tarjetas de presentación. ¿Ok? Entonces vamos a buscar aquí donde dice tarjetas de presentación y le vamos a dar un clic acá donde dice tarjeta de presentación. ¿Okay? Una vez que le damos tarjeta de presentación, vamos a utilizar cualquiera de estos diseños que nos aparecen aquí, que nos va a servir de inspiración. No vamos a copiarlo. ¿Okay? Vamos a buscar una inspiración y la modificamos a nuestros gustos y preferencias. En este caso voy a buscar alguna que me llame la atención y con base a eso vamos a realizar la pequeña modificación. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar, digamos que voy a utilizar esta. ¿Okay? Entonces vamos a abrir esta. Ahora empieza aquí un poquito a realizar la magia. Acá en esta versión Pro, una de las facilidades que tiene la versión Pro es que me permite redimensionar el archivo en la misma ventana. Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de presentación, pero está en formato horizontal. En este caso, como vamos a hacer una tarjeta de presentación dinámica y normalmente las personas la abren en su celular, es importante que le demos la vuelta a esa tarjeta a nivel de formato. Entonces, en vez de que sea horizontal, la vamos a hacer vertical. Y para hacerlo así, lo podemos realizar acá con solo redimensionar, en este caso, el tamaño. Entonces nos vamos a ir aquí arriba y vamos a tocar esta opción que dice redimensionar. Si logras ver, acá nos aparece que es 8.5 de ancho por 5 centímetros de alto. En este caso lo que voy a hacer es que lo voy a invertir. Voy a poner acá 5 centímetros y aquí voy a poner 8.5. Entonces le voy a dar a este botón que dice redimensionar y vean lo que va a pasar. Listo, ya me la colocó de forma vertical. Ahora bien, si bien es cierto yo había escogido esta versión para inspirarme en ella, también acá me va a aparecer en el menú izquierdo, como se logra observar, diferentes opciones también para poder explorar alguna otra, por ejemplo, inspiración para poder crear nuestra tarjeta. En este caso voy a pegarle una pequeña revisada rápida a esto, a ver si me gusta. En realidad no me gusta mucho, pero yo prefiero diseñarlo desde cero. ¿Okay? Entonces vamos a diseñar desde cero. Entonces acá lo que vamos a hacer es que voy a utilizar la paleta de mis colores. En el tutorial de cómo crear, por ejemplo, cómo utilizar Canva, yo les había explicado cómo crear también un kit de marca. Sin embargo, si tienen dudas, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer una versión donde les explique cómo crear su propio kit de marca. En este caso ya yo tengo mi propio kit de marca, que es el que yo utilizo, donde tiene no solamente mi logo, sino los colores y las tipografías que yo utilizo para mi marca. Entonces le vamos a dar aquí donde dice estilos y aquí nos va a aparecer, aquí arribita nos va a aparecer esta opción donde tenemos, en este caso, una marca que se llama Furati. Yo voy a tocar acá, le voy a dar clic y me va a abrir todos los kits de marca que yo tengo ya configurado en mi versión de Canva. Entonces voy a buscar de Oscar León, aquí aparece, entonces ya aquí me aparece Oscar León y me dice a mí no solamente los colores que utilizo la marca, sino me da también las tipografías como se logra observar por aquí arriba. Ok, una vez que ubicamos nuestro kit de marca, entonces ya podemos empezar a jugar con los colores. Mi recomendación es que traten de tener un kit de marca para que puedan tener una unificación de la exposición que tengan con todo lo que ustedes crean en relación a su marca
y así poder tener una identidad más clara. Si no tienen un kit de marca, por lo menos definen la paleta de colores, cuáles son las tipografías y tenerlo por ahí para que usted pueda poder accederlo en cualquier momento y a la hora de crear cualquier contenido relativo a su marca puedas utilizar este tipo de estrategia que es muy importante hoy en día. Ok, entonces ya estamos acá. Yo lo que voy a definir es qué color voy a utilizar en mi tarjeta. Yo utilizo esta paleta de colores, entonces voy a empezar a experimentar. Acá en esta parte lo que voy a poner es mi logo, ahí estoy claro. Y voy a utilizar un color de fondo. Vamos a ver qué color voy a utilizar. Me parece que podemos utilizar el negro. Entonces nada más me voy aquí arriba y me posiciono acá y voy a utilizar el color negro que me aparece aquí de Oscar León. Entonces ya me aparece el color negro. Acá lo que voy a hacer es que voy a eliminar todo esto y nada más voy a poner mi logo. Y mi logo yo lo puedo encontrar aquí mismo en Canva. Me voy a ir hacia abajo. Y aquí hacia abajo me va a aparecer una opción que dice logos. Entonces voy a seleccionar aquí donde dice logos y ya aquí me aparecen los logos míos. ¿Ves? Me aparecen en color negro y en color blanco. En este caso voy a utilizar el color blanco. Entonces aquí voy a utilizar mi logo. Entonces aquí para centrarlo, muy importante, voy a utilizar esta herramienta. Voy a seleccionar acá y le voy a decir que me lo ponga en el centro. Entonces ya ahí me lo ubica en el centro. Entonces prácticamente ahí ya lo tengo centrado. Ahora me voy a la tarjeta de presentación. Recordemos que la tarjeta de presentación, como la estamos diseñando, tiene dos lados, el frente y el reverso. En este caso estábamos trabajando en el reverso, que solo quiero el logo. Ahora vamos a ir al frente donde quiero la información. En el frente lo que vamos a hacer es que es esta. Aquí sí le vamos a poner el nombre y la información que corresponda. En este caso voy a ampliarlo un poco, me gusta el diseño, voy a ampliarlo un poco nada más y ya voy a cambiar un poco el diseño. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a jugar con el diseño. Lo que voy a hacer acá es que voy a cambiar el fondo, voy a ponerle un color, voy a utilizar uno de los grises, podría ser, sí, podría ser gris, no, podría ser negro o podría ser blanco. Ok, vamos a utilizar el gris nada más como para ir ubicándonos un poco. Este logo lo vamos a eliminar, ¿ok? Entonces lo seleccionamos y le damos suprimir, eliminamos el logo. Y ahora aquí donde dice Daniel Suárez vamos a ponerle mi nombre, que sería Oscar León, ¿ok? Acá voy a ponerle, acá abajo voy a ponerle negocios digitales, ¿ok? Vamos a poner esto por acá. Y listo, y aquí tenemos mi nombre. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a colocar acá, adicional a esto, voy a colocarle, por ejemplo, me gustaría ponerle una foto, porque al poner una foto creo que podemos lograr una mayor conexión con nuestros potenciales clientes o contactos. Entonces ya yo había subido una foto previamente, me voy a ir acá arriba. Me voy a ir aquí arriba a donde dice elementos subidos. Acá voy a seleccionar y voy a seleccionar esta foto que fue la que subí hace unos instantes. Entonces la selecciono y ya me pasa esa foto. Ahora aquí es donde empieza la magia de la versión Pro, que no la trae la versión gratuita. La versión Pro lo que me permite es que quiero quitarle el fondo a esta foto. Entonces para quitarle el fondo nada más voy a seleccionar la foto y le voy a decir editar imagen. Y le voy a decir acá, con esta herramienta, quíteme el fondo. Entonces vea lo que va a pasar. Automáticamente la herramienta me quita el fondo. Y con esto me da mayor versatilidad a la hora de diseñar. Entonces ya me quitó el fondo. Entonces ya tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ampliar un poco esta imagen. Pero la voy a poner, a mí me gusta ponerla como así, como de medio lado. Me gusta ponerla. Entonces vamos a hacerlo así, ok, y lo que voy a hacer ahora, la tengo aquí de medio lado y le voy a poner, quiero que el color de mi foto no sea de colores, quiero que sea en blanco y negro. Hay varias formas de hacerlo. Puedo volver a seleccionar la imagen, me voy aquí donde dice editar imagen, y aquí donde dice saturación yo puedo bajarle la saturación y me la va a ir colocando
en blanco y negro. ¿Okay? Entonces le bajé la saturación, entonces ya me la pone en blanco y negro. Esa sería una forma, ¿okay? Que creo que es la más sencilla, entonces vamos a dejarlo así. Entonces aquí yo pongo esto, que podría ser una opción. Entonces ya aquí puedo dejar, en este caso, mi foto, y esto me lo voy a subir un poquito. Ok, esto es muy importante. A la hora de diseñar en Canva, a veces cuando tenemos muchos elementos, lo que hacen es que se fusionan los elementos y nos cuesta mucho manipularlos. Entonces, para que eso no nos suceda, podemos bloquear los elementos. Por ejemplo, este elemento me gusta como quedó ahí. Entonces, lo que me voy a hacer es, me voy a ir aquí arriba al candado y le voy a decir bloquéemelo. Entonces, ya el elemento, si usted logra ver, ya yo lo puedo seleccionar esta parte y no se me selecciona la otra. Entonces, esto lo voy a poner aquí arriba. ¿Ve? Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto, y voy a dejar solamente el nombre mío aquí arriba. ¿Okay? Pero aquí es donde viene inspiración. Vamos a hacer cosas un poquito diferentes. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a quitarle la tipografía, voy a desagrupar esto, aquí nada más toco desagrupar y ya me elimina el nombre de esta parte. Entonces esta parte que dice negocios digitales, voy a ponerle mi tipografía, que en este caso voy a seleccionar acá y me voy a tipografía y voy a escoger esta. ¿Ve? Estas son las 3 tipografías que yo estoy utilizando. Voy a escoger esta la utilizo y ya la tengo por acá. Nada más le voy a subir un poquito el tamaño, se lo voy a poner en 4.5 y ya me lo subo un poco más. ¿Okay? Entonces ya tenemos esto por acá. Esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ahora voy a eliminar esto. Voy a poner acá mi logo, mi firma nuevamente. Entonces me voy a ir acá y voy a poner mi logo, que sería este. Voy a seleccionarlo y ya lo tengo acá. Lo hago más pequeño nada más. Y listo, ya tengo mi firma acá. Voy a hacer un poquito más grande. Aquí. Hacemos acá. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos el nombre. Ya tenemos el contexto, negocios digitales. Ahora, ¿qué ocupamos? Requerimos poner, por ejemplo, nuestro teléfono, en este caso nuestro correo, nuestra página web y, muy importante, el link a nuestras redes sociales, que es muy importante y ahí es donde empieza un poco la magia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a jugar y vamos a colocar aquí abajo, vamos a poner el correo. ¿Okay? Vamos a poner el correo, Oscar León, toda en minúscula, @gmail.com. Okay, este correo, por cierto, está activo, por si gustan escribirme, ahí me pueden contactar. Y vamos a utilizar también, vamos a cambiar por acá y vamos a utilizar la tipografía, que sería esta. Esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño, está en 6. Okay, vamos a hacerlo más o menos en 5.5. Podría ser acá. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a poner acá? Okay, vamos a poner nuestro número de teléfono. Vamos a hacerlo aquí mismo para que sea más sencillo. Okay, vamos nada más aquí a darle un espacio y aquí vamos a poner, digamos que el número de teléfono. Okay, sería este. Okay. Y ya tenemos acá nuestro número de teléfono y tenemos prácticamente nuestro correo electrónico. Ahora, ¿qué queremos hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a poner muy importante, nuestra página web. Vamos a hacer nuestra página web. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un copy y un paste. Ok, lo que vamos a hacer acá es que ya en teoría tenemos nuestro número de teléfono y ya tenemos nuestro correo electrónico acá. Ahora lo que vamos a poner por acá sería, ok, vamos a colocar acá, por ejemplo, nuestras redes sociales. Pero para poner nuestras redes sociales nos vamos a ir acá a Canva, trae unas opciones de poner logos. Entonces aquí donde dice elementos,
vamos a seleccionar y vamos a poner el logo, por ejemplo, de Facebook. Ok, vamos a seleccionar el logo de Facebook. Y en el logo de Facebook vamos a seleccionar uno de estos, puede ser este. ¿Okay? Entonces ya este nos viene aquí abajo. Y seleccionamos el logo de Facebook, lo hacemos un poco más pequeño. Y ahí tenemos el logo de Facebook. Ahora vamos a hacer lo mismo con el logo de Instagram. Ok. Vamos a usar 3 redes sociales principalmente. Instagram. Ahí tenemos el logo de Instagram. Vamos a utilizar este. Es muy similar al de Facebook. Hacemos prácticamente el tamaño muy similar al de Facebook para que nos quede bastante proporcional. Okay. Y ahora vamos a utilizar el mismo logo, pero ahora de YouTube, que es este canal por el que estás viendo. Vamos a utilizar este logo de YouTube. Ahora lo que vamos a hacer, ok, este logo no, vamos a eliminarlo porque no se puede editar. Ahora este sí se puede editar. Okay, este logo de YouTube, vamos a ponerlo por acá arriba, aquí, más pequeño, y ya prácticamente ahí tenemos las 3 redes sociales. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un link a cada uno de esos logos para que nuestros contactos se puedan redireccionar a nuestras páginas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestro nombre de usuario. ¿Okay? Entonces en el caso de Facebook, aquí lo que podemos hacer es simplemente seleccionar Facebook y vamos a irnos aquí en el borde superior derecho. Y aquí donde dice link, vamos a abrir este espacio. Entonces acá tenemos que agregar un enlace. Entonces vamos a irnos a la página de Facebook de nosotros, vamos a copiarlo y nos vamos a ir nuevamente a Canva y vamos a posicionar acá y le vamos a dar listo. Entonces ya aquí ya tenemos prácticamente el link de Facebook. Ahora nos vamos al link de Instagram. Volvemos a tocar el logo de Instagram, nos vamos acá arriba y nos vamos a Instagram y copiamos nuestra URL y la vamos a pegar acá. Y ya prácticamente ya tenemos también. Ahora nos vamos a YouTube. En YouTube me voy a ir a YouTube. En este caso voy a copiar el último video que tengo y ese video es el que vamos a colocar aquí. Seleccionando el icono, vamos aquí arriba y le damos aquí y listo. Entonces ya tenemos prácticamente los 3 links a nuestras redes sociales. Esto lo podemos poner de vertical, horizontal, como mejor nos parezca a nosotros. Ahora voy a colocar la página web. Para colocar la página web voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y voy a poner acá la página web. Y la página web prácticamente lo que voy a hacer es poner la página web completa, que sería www, muy sencillo, oscarleo.com. Entonces esta es la página web, por cierto, esto nos queda un poquito, vamos a bajarlo para que nos quede un poquito, bueno, esto para bajarlo lo que vamos a hacer es que lo vamos a desbloquear, seleccionamos, lo desbloqueamos aquí arriba y vamos a bajar un poco esta imagen por acá, vamos a subirla, hacerla un poco más grande y ahí ya la tenemos. ¿Okay? Por aquí vamos a hacer esto y la volvemos a bloquear aquí arriba para que no se mueva y esto lo vamos a ir colocando acá y lo que vamos a hacer es algo muy interesante, es que nosotros podemos generar no solamente nuestro contacto, sino que podemos generar un link para que nos puedan ubicar directamente a WhatsApp y es muy sencillo. Vamos a hacer ese link también. Vamos a eliminar esto para enseñarle a hacer el link de WhatsApp. Esto lo vamos a eliminar. Acá en correo vamos a ponerle un iconito por acá. Vamos a buscar un icono aquí que diga correo y aquí nos aparece este icono que está bonito. Vamos a colocarlo por acá y este icono es el que vamos a poner nosotros aquí arriba, que simboliza el correo. ¿Okay? Esto va a ser un poco más pequeño y prácticamente lo bajamos ahí y lo ponemos en el centro y ahí estamos. Ahí tenemos el correo
Y ahora vamos a poner el WhatsApp. Vamos a buscar el logo de WhatsApp. ¿Okay? Entonces por acá tenemos el logo de WhatsApp. Vamos a utilizar cualquiera de estos. Vamos a utilizar este. Y este logo de WhatsApp vamos a ponerlo acá. Para crear el link de WhatsApp, para que nada más le den clic y se vayan de forma directa, le voy a explicar de una forma muy sencilla hacerlo. Sin embargo, en la tarjeta vamos a poner el número de nuestro teléfono celular para que también tengan esa referencia. Entonces, supongamos de que vamos a agarrar y vamos a crear un texto nuevamente. Vamos a agregar este texto y vamos a poner acá, por ejemplo, el número de nuestro WhatsApp. Digamos que ese es el número de nuestro WhatsApp. Este no es mi WhatsApp, sin embargo, lo estamos utilizando simple y sencillamente de referencia. Entonces digamos que ese es el número de WhatsApp. ¿Okay? Pero vamos a agregarle a ese número de WhatsApp un link para que la gente nada más le dé clic y se vaya al WhatsApp. Entonces igual selecciono el número, me voy aquí arriba donde dice enlace, selecciono enlace y aquí vamos a poner esto: https wa.me/ y aquí vamos a colocar nuestro número de WhatsApp y listo. Entonces automáticamente ahí nos queda el link para que nada más le den clic y se vayan al WhatsApp. Ahora nada más nos queda la página web. A esta página web vamos a generarle un link también, que sería este. Nos vamos a ir por acá, vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí arriba y ya tenemos prácticamente también el link por ahí. Entonces así ya tenemos el dinamismo en nuestra página. Entonces aquí es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a jugar con los colores y aquí queda prácticamente un asunto de diseño. Aquí podemos jugar con los colores, como por ejemplo acá vamos a cambiarle este color y estos colores los vamos a poner también en este color. Entonces por acá vamos generando y ponemos estos colores y listo. Y aquí ya tenemos prácticamente nuestra tarjeta. Así de sencillo. Aquí lo que podemos jugar también es, por ejemplo, podemos agregarle un detalle, que el detalle podría ser una forma. Podemos agarrar un cuadrado, este cuadrado lo vamos a agarrar acá y vamos a utilizarlo así. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta línea, la voy a usar acá y la voy a poner acá, pero esto lo vamos a poner color, por ejemplo este, y vamos a mandarlo al fondo. Vean lo que va a pasar acá. Esto lo selecciono, le doy posición y le digo váyase atrás. Otra vez selecciono y se me va atrás. Y ahora estas letras las voy a poner en color gris para que resalten un poco. Y yo utilizo mucho dentro de mi marca personal un triángulo que representa las tres pilares del grado de acción que yo realizo. Por ejemplo, me gusta mucho la tecnología, las personas y la estrategia. Por eso utilizamos el triángulo. Y este triángulo es este mismo. Este triangulito lo podemos poner en pequeño acá al final y le ponemos el color igual este por acá. Pues ahí ya tenemos esto y este sería el frente de la tarjeta y prácticamente vamos a poner esto por acá, vamos a centrar un poco más y ya tenemos la tarjeta por acá y por detrás sería esto. Aquí vamos a poner el triangulito también, que es uno de los símbolos. Vamos a agarrar esto y esto. Por ejemplo, vamos a copiar esto, lo vamos, ok, esto ya está bloqueado, esto lo vamos a hacer un poco más pequeño, pero vamos a seleccionar esto, control, seleccionamos prácticamente estos dos, le damos control C y esto lo vamos a pegar aquí, le damos control C y lo pegamos acá. Ok, pues aquí lo que vamos a hacer es ahora seleccionar la tarjeta que sería el reverso y la vamos a poner aquí atrás. Vamos a seleccionar, la ponemos atrás y esta que está acá lo que vamos a hacer es que la vamos a eliminar. Listo. Ahora sí, ya tenemos prácticamente la tarjeta
el reverso y el frente. Ahora viene lo más interesante. Vamos a cambiar el título. Acá vamos a cambiar el título. Vamos a ponerle Oscar León. Ahora aquí es donde empieza un poco la magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Una vez que tengamos ya diseñada nuestra tarjeta, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar estos 3 puntos que están aquí. Y estos 3 puntos lo que vamos a hacer es compartir enlace. Vamos a darle copiar. Y este enlace que aparece aquí lo vamos a copiar. Y ese va a ser nuestro enlace para mandarlo para que puedan acceder a la tarjeta. Y esto nos va a ser muy sencillo. Si yo abro una pestaña y le doy y pego ese enlace, vea lo que nos va a aparecer. Nos va a aparecer la tarjeta, y si yo quisiera tocar alguno de estos ítems, por ejemplo, me voy a Facebook, selecciono aquí y me abre automáticamente la página de Facebook. Me voy a Instagram, igual, y así sucesivamente. Igual si le doy a WhatsApp, también me abre automáticamente el WhatsApp. Así que así de sencillo podemos tener nuestra tarjeta dinámica, y si le damos acá nos aparece nada más el nombre. Entonces de esta forma podemos tener una tarjeta digital 100% dinámica, y prácticamente queda a gusto de cada uno de nosotros de poder adaptarla según nuestros gustos y preferencias. Y al final, antes de que se me olvide, un pequeño hack. Y este hack es: con el link que tenemos de nuestra tarjeta, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un código QR. Ese código QR vamos a posicionarnos aquí en la tarjeta y queremos que ese código QR aparezca aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Canva, vamos a irnos aquí a los botones donde dice más, y vamos aquí a donde dice código QR, vamos a darle clic y vamos a pegar la URL de nuestra tarjeta y le decimos genérenos código, y automáticamente me genera este código. Y este código es el que yo puedo utilizar en mi tarjeta en el reverso, por si en algún momento me gustaría que alguien accediera a mi información. Nada más le muestro en mi celular el código QR, lo escanean y ya tienen mis datos. Así de sencillo. Entonces es una forma muy rápida, dinámica y sencilla para estar en contacto, y nuestro medio ambiente nos lo va sinceramente a agradecer. Aquí, una vez que tengamos ya el código QR, ya para finalizar, lo único que tenemos que hacer es volver a compartir el link para que nos tome en cuenta el código QR que agregamos en el reverso de nuestra tarjeta. Entonces, igual nos vamos a los botones superiores derechos, acá arriba, vamos a seleccionar y le vamos a dar compartir enlace. Este enlace lo vamos a copiar, y prácticamente este es el enlace que utilizamos para que podamos apreciar. Entonces esa sería nuestra tarjeta. En un celular se va a ver, por supuesto, mucho mejor. Aquí lo podemos ver en el celular. Voy a abrirlo en el celular para que lo podamos ver, y prácticamente así se nos va a ver la tarjeta. Ahí ya nos aparece el código QR. Si quisiéramos compartir, por ejemplo, nuestro contacto, nada más enseñamos el código QR y la persona escanea este código y ya tiene prácticamente la tarjeta digital. Y aquí vamos a probar inclusive los links. Si le damos clic al botón de Facebook, automáticamente nos va a redirigir al Facebook. Si le damos clic al botón de Instagram, nos va a redirigir automáticamente al Instagram. Si le damos clic al botón de YouTube, automáticamente nos va a redireccionar al canal de YouTube, como lo habíamos estipulado. Y si le damos clic a la página web, automáticamente nos va a llevar a la página web. Y así podemos nosotros prácticamente agregar cualquier link que deseemos para que podamos tener ese dinamismo con nuestros contactos. ¡Felicidades! Ya lograste crear tu propia tarjeta de presentación interactiva. Y lo más importante, nuestro medio ambiente te lo va a agradecer. Si te gustó este pequeño tutorial, déjamelo saber con un like y un comentario a este video. Y de igual forma, si te gustaría profundizar en algún tema en relación a lo que vimos, déjamelo saber también. Quiero agradecerte por crear y sobre todo tomar acción. Pero no te vayas. Quiero hacerte una especial invitación para que puedas ver este video, que es el tutorial que te recomendé
para que puedas utilizar Canva y aprendas a utilizarlo de una forma práctica, dinámica y sencilla en solo 15 minutos. Échale un ojo y me dejas saber. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.